SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega, escuchas Hora 25 de los negocios. Hoy, porqués, ventajas y desventajas de la debilidad del euro. Yo les veo bien, ¿eh? Pues me parecen de juguete. Yo lo veo bastante manejable, ¿no? El diseño es muy original. Muy así agradable. nació el euro. Era el 1 de enero de 2002 cuando entró en circulación y hablábamos así. Muchos se acordarán de que un euro valía entonces 166 pesetas. Porque yo no me aclaro. Cuando esté en mi casa ya me haré una cuenta. A ver, toma, hijo. Tiene mucho miedo. Por si la engañas o algo. Esos miedos iniciales hacían que fuéramos con calculadora y que supiéramos todos que un euro valía 166 pesetas, pero pocos se acordarán de que entonces un euro valía 1,16 dólares. En los primeros meses de su vida, la moneda europea perdió valor frente a la estadounidense, pero desde finales de 2002 siempre el euro ha estado más caro que el dólar. Siempre hasta ahora. Que el euro esté fuerte o esté débil tiene consecuencias importantes. Y más importantes aún en el actual escenario económico, porque que la moneda que nosotros tenemos, en este caso el euro, valga menos, significa que lo que compramos fuera, petróleo, gas, por ejemplo, nos sale más caro. Y si queremos viajar fuera, también nos sale más caro. Pero a las empresas que venden fuera, en cambio, les cuesta menos porque sus productos son ahora más competitivos. Son algunas de las ventajas y desventajas de una ecuación, la de la relación euro-dólar, que está a punto de dar un vuelco, como les decimos, porque el euro ha tocado hoy su nivel más bajo en 20 años y está a nada de la paridad con el dólar. Pablo Anzola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, hoy euro y dólar han estado más cerca que nunca de la paridad. A primera hora, un euro valía 1,0075 dólares, en el que ha sido su valor más bajo desde noviembre del año 2002. El euro se ha debilitado casi un 3% durante esta semana y se acerca cada vez más a esa paridad. En los últimos 5 años, la cotización se ha mantenido más o menos estable en alrededor de un euro igual a un dólar con 15 céntimos, sin alejarse demasiado de ese rango. Pero desde febrero el euro empezó a bajar coincidiendo con la subida de tipos en Estados Unidos y no ha dejado de hacerlo hasta esta semana, en la que las caídas se han acelerado. El euro, como decimos, no ha empezado a caer ni hoy ni esta semana, lleva meses cayendo. Se ha depreciado más de un 10% en lo que llevamos de año y casi un 14% en comparación con hace justo un año, con julio del año pasado, siempre en comparación con el dólar. Le han preguntado varias veces durante estos meses a los responsables del Banco Central Europeo por esta situación de debilidad del euro. Esta era la respuesta de Christine Lagarde. Que dice que es algo a lo que siempre están atentos en el Banco Central Europeo por el impacto que tiene sobre la inflación. También le han preguntado a la otra parte, al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por la fortaleza del dólar. We don't have responsibility for the level of the dollar. That's the elected government's job. That's the Treasury Que dice que ellos no tienen nada que ver con el nivel del dólar, que esto es cosa del gobierno. Olivia Álvarez Méndez es consultora de análisis de mercados de AFI, de Analistas Financieros Internacionales. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por este espacio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está afectando tanto al euro para que le veamos caer hasta niveles que suponen que prácticamente esté ya en paridad con el dólar? Lo que ha pasado, sin dudas, y que el euro y así como otros activos europeos también están reflejando, es que, bueno, el panorama económico que se venía un poco tratando de entender desde las últimas semanas, ha venido mostrando una cara cada vez más negativa, en el sentido de que tanto la inflación, esa inflación que inicialmente se creía que iba a ser temporal, que iba a pasar más pronto que tarde, bueno, esta inflación se ha venido enquistando y además ha mostrado mantenerse en niveles muy elevados y de una manera muy persistente, naturalmente vinculado o originado, digamos, por lo referente a los costos energéticos, la crisis energética que se derivó de la invasión de Rusia a Ucrania, pero que ha tenido también otros efectos en el mercado global. Y también, por otra parte, todos, digamos, los efectos que esto ya ha ido trasladando hacia la actividad económica, y hemos visto en las últimas semanas también indicadores de la actividad real que dan muestras también de debilidad económica y sobre todo debilidad que podría estar por venir. En un entorno, además, en que el Banco Central Europeo se preparaba para comenzar
su programa de normalización monetaria para de alguna forma enfriar, digamos, el nivel de precios de la economía, llevarlo hacia ese rango meta, hacia ese punto meta de 2% en el medio plazo, pues ahora el mercado está naturalmente entendiendo que el Banco Central Europeo va a tener menos margen de maniobra para normalizar los tipos de interés, digamos, a un nivel de neutralidad más o menos estable o coherente, convergente con esta meta de inflación, pero que es un escenario que cada vez se pinta más difícil cuando miramos más de cerca las crecientes probabilidades de desaceleración, contracción de la actividad económica, de recesión incluso, que podríamos estar experimentando en Europa hacia finales de este año o inicios del próximo año. Explicado el por qué está bajando el euro frente al dólar, pasemos a una segunda parte que es esto es bueno, es malo, sobre todo para qué es bueno y para qué es malo. Empecemos por a quién o a qué sectores beneficia que el euro esté más débil, porque nos hace más competitivos tanto para vender fuera como para atraer turismo, por ejemplo, ¿no? Claramente, bueno, teóricamente, o yo diría en un mundo relativamente normal, donde no estuviéramos viendo las distorsiones económicas más profundas que estamos viendo ahora a nivel de la economía global, una moneda devaluada le genera, o sea, le aporta muchísima competitividad al sector exportador de una economía, y eso es bueno para la economía en el sentido de que estimula crecimiento porque estimula la competitividad de productos domésticos frente a productos importados en la economía nacional, pero además atrae, digamos, mucha demanda externa, ya sea en el sector turístico o en otras industrias que podrían efectivamente verse beneficiadas con esta ganancia de competitividad. ¿Qué está pasando, Jordi, ahora y por qué también de cierta forma es peligroso que el euro se devalúe extraordinariamente? Porque, bueno, justamente en un entorno en que la economía global está mostrando una severa, digamos, trayectoria inflacionista, una moneda débil podría importar con mucha más facilidad esa inflación del resto del mundo. Entonces, si lo miramos un poco más en el contexto actual de la economía global, no es necesariamente una buena noticia que el euro esté perdiendo tanto valor, porque al final del ciclo esto podría derivar en que la inflación en Europa se enquistara aún más, se convirtiera en algo más digamos, persistente, y eso indudablemente acabaría perjudicándonos a todos en el sentido que deteriora significativamente el poder de compra de nuestros salarios, de nuestros ingresos, de nuestros ahorros. Habiendo visto las causas de este euro débil, las consecuencias que puede tener, nos queda una pregunta que es, ¿se puede hacer algo para fortalecer el euro? ¿Se puede hacer algo para evitar esta situación? Bueno, sin duda están los bancos centrales de por medio tratando de ver cómo manejan la situación. El caso de Europa es particularmente complejo porque estamos hablando de un Banco Central Europeo que se ha tardado demasiado en comenzar ese ciclo de ajuste, de normalización de los tipos de interés, de normalización monetaria que otros bancos de economías avanzadas ya iniciaron con antelación, digamos que aprovecharon el timing de una manera más probablemente más beneficiosa, más apropiada, como la Reserva Federal de Estados Unidos, por ejemplo. Y por otra parte, el otro gran problema, digamos, del banco que enfrenta el Banco Central Europeo es el de evitar también una excesiva fragmentación dentro de todos los mercados o todas las áreas que componen la Unión Europea. Ya se han planteado poner sobre la mesa este mecanismo de antifragmentación, pero indudablemente hasta que no ofrezcan los detalles y hasta que el mercado no se logre convencer de la efectividad que va a tener este instrumento y sobre todo de la neutralidad que podría tener, que debiera tener justamente en ese otro propósito de normalizar la política monetaria, pues eso va a todavía generar muchas dudas de si el Banco Central Europeo es efectivamente capaz o no de llevar la inflación a niveles más moderados y sobre todo hacia una senda de suavizamiento, de moderación en el entorno del corto medio plazo. Pues Olivia Álvarez Méndez, consultora de análisis de mercado de AFI, gracias por atender a Hora 25 de los negocios. Muchas gracias. Es cuestión de días que lleguemos a esa paridad y que se aceleren estas consecuencias. Nos va a costar más comprarlo de fuera, la energía, por ejemplo, las materias primas también. Nos va a salir más caro viajar fuera de la zona euro y nos va a resultar más barato vender fuera y atraer aquí turista foráneo. Todo porque el euro cae a su valor más bajo en 20 años.
Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.